Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy es viernes, feliz viernes para todos y feliz fin de semana, pero el día de hoy quiero compartirles la palabra del Señor antes de que se vayan de descanso el fin de semana. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 33. Un solo versículo el día de hoy y mi tema se va a titular un trabajo silencioso, y estamos considerando las parábolas de Cristo. Ya hemos considerado la parábola del sembrador, consideramos la parábola del trigo y la cizaña, que Cristo va a explicar más adelante. Yo lo expliqué desde su contexto histórico, de su contexto cultural, y ahora vamos a ver, también vimos ayer la otra parábola, y el día de hoy vamos a ver la parábola de la levadura, de la levadura en las 3 medidas de harina. Dice la palabra del Señor, Mateo 13:33, dice: bienvenidos a aquellas personas que se están conectando, Evelyn, etcétera, y todas aquellas personas que se vayan a conectar. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Eso es todo lo que vamos a considerar el día de hoy. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Recuerden que siempre estas parábolas tienen un contexto cultural y una situación de la sociedad del tiempo de Cristo, comenzando por los fariseos, los saduceos, los grupos que existían, los esenios, los herodianos, los celotes, todo esto, los saduceos. Nos encontramos con una sociedad que estaba acostumbrada a la grandeza, al escándalo, a las cortes, a la bulla, e incluso ellos estaban acostumbrados también a que los profetas pregonaran en voz alta, al estilo Juan Bautista, profetas de juicio, profetas como Elías. Estaban acostumbrados, y Jesús venía pasando el contexto geográfico, es que Jesús venía pasando por la ciudad de Jerusalén, según nos dicen los evangelios sinópticos. Entonces encontramos a un Jesús aquí que ve la gran opulencia, que ve el gran escándalo, y que encontró en más de una ocasión a personas fariseicas y saduceas preguntándole al mismo Jesús: danos una señal, ¿cuál es la señal, Señor? Muéstranos una señal. Y el Señor le dice: la generación adúltera y pecadora pidiendo señal, no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Con esto Jesús estaba diciendo: yo soy mayor que Jonás, y Jonás, así como Jonás no pereció en el vientre o en el estómago de aquel pez o de aquella ballena, de aquel animal marino, yo tampoco voy a perecer, la tierra no me va a detener, yo voy a estar 3 días allí, voy a resucitar, y esa es la señal para los incrédulos, la señal para los ateos. Hay que seguir predicando la resurrección de Cristo, porque eso fue lo que Cristo hizo a una generación atea, incrédula, como los saduceos, endurecidos, acostumbrados a un sistema de dominio, a un sistema de control de masas, a un sistema de interpretación de la ley a su gusto y a su manera. Esta gente, y que no creían en Cristo, que dudaron de Cristo, que acusaron a Cristo de endemoniado, que no querían nada con Cristo, y que le animaban a la multitud a que no vieran a Jesús como el Mesías esperado, como el rey que vendría a instaurar o a restaurar el trono de David. Entonces el Señor a esa gente, Jesús, está hablándoles estas parábolas. Entonces una sociedad que estaba acostumbrada y que está esperando una señal de Cristo, y Jesús dice: ustedes quieren una señal, la señal que les voy a dar es que yo voy a resucitar. Es que así como Jonás no pereció, yo tampoco voy a perecer aún cuando yo muera. Y de esto nosotros como predicadores debemos entender, y como cristianos, que hay que seguir predicando la resurrección frente a un mundo ateo, frente a un mundo incrédulo, frente a personas que dudan, que cuestionan. Se predica a Cristo, los aspectos del evangelio, su vida, su muerte, su resurrección, y su glorificación, y la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Ese es nuestro mensaje. Y el Espíritu de Dios usa, cuando predicamos el evangelio, usa la palabra que predicamos para traer conversión a los que son realmente de Dios. Eso es un asunto que nosotros no debemos dudar de esa propiedad que tiene la palabra del Señor cuando predicamos el evangelio. Cuando predicamos otras cosas, psicología, filosofía, otras cosas, bueno, tal vez eso no tenga mucho efecto, pero cuando predicamos la resurrección de Cristo, no importa cuán ateo sea una persona, si el Espíritu quiere trabajar en esa persona, se pueden llegar a convertir. Y ese es el mensaje que Cristo nos transmite a lo largo de sus parábolas, ¿no? Y de su mensaje. Entonces esta gente estaba pidiéndole a Jesús una señal. La señal que estaban pidiendo es que Cristo se levantara, que levantara un ejército bullicioso, que fueran contra el imperio romano, de los césares romanos, que se levantara juntamente con los celotes, que se pusiera de parte de los
saduceos, los herodianos, los esenios, y que levantaron una multitud, agarrar a sus discípulos y dijeron, vamos a agarrar espada y vamos a levantarnos contra este imperio y vamos a proclamar, yo voy a proclamar juicio y yo voy a hacer señales y prodigios para demostrar que yo soy el Mesías. Ellos estaban esperando algo bullicioso y escandaloso que demostrara que realmente, así como David que venció a Goliat y se generó un tremendo escándalo y un bullicio, ellos decían, tenían la perspectiva teológica de que el Mesías tenía que ser alguien bulloso, guerrero, peleón, que viniera a enfrentarse al imperio dominante del momento, que era el imperio romano. Esa era la perspectiva teológica que ellos tenían, un Mesías guerrero y vencedor, bulloso y escandaloso, y que hiciera señales y prodigios y milagros, pero en contra del imperio romano, quisiera descender fuego del cielo, qué sé yo, y ellos tenían el concepto del reino de David, el reino de David. El Señor quitó ese título de reino de David y comenzó a decir el reino de Dios o el reino de los cielos. Son frases iguales, equitativas, son las mismas frases, ¿verdad? No hay ninguna diferencia, yo lo dije. Mateo, desde una perspectiva judía, prefiere decir reino de los cielos por un asunto de que ellos no pronuncian el nombre de Dios. Marcos, sin embargo, como estaba escribiendo hacia los griegos, dice el reino de Dios, no hay problema. Y Lucas también, que escribe a los gentiles, de manera que no hay problema en decir reino de Dios y reino de los cielos, se refiere a lo mismo. Pero encontramos aquí que la gente estaba esperando un reino escandaloso, un Mesías guerrero, vencedor, montado en un caballo blanco con un ejército siguiéndole, haciendo prodigios y señales y milagros y venciendo y matando y acabando a todo aquel que se opusiera al sistema al Israel que ellos querían o que ellos tenían como referente histórico de David, que venció a sus 10,000 cuando Saúl se había cobardado. David se enfrentó al gigante y Dios le había entregado a los filisteos en sus manos, y ellos veían al imperio romano como un filisteo, como un gigante que se levantaba contra ellos. Pero Jesús dice, no, yo no vengo así, yo vengo, mi reino, la manera como yo voy a obrar es en silencio. Y por eso es que está diciendo aquí, el reino de los cielos, o sea, él, Cristo como el Mesías, el Rey, ¿verdad?, es semejante a la levadura. Él no está negando que él es el Mesías, que él es el Rey, pero que se va a parecer más al trabajo de una mujer que esconde levadura en 3 medidas de harina. Eso de 3 significa, los judíos son muy dados a la numerología, al sentido del número, significaba plenitud, significa que es un trabajo arduo y grande y que hay mucho trabajo por hacer en el reino, pero que es un trabajo que comienza desde la base, de los marginados, de los excluidos, de las comunidades de abajo, y que es silencioso. El Señor no necesita gritos, más bien viene con un mensaje de amor, de misericordia, de gracia, de paz, un mensaje de restauración, y no se opone a ningún sistema, ni al César romano, ni viene levantando un ejército en contra de los grupos jerárquicos dominantes, sino que viene silenciosamente predicando el evangelio a aquellos, especialmente sus discípulos, que eran gente analfabeta, que gente que no sabía hablar, gente que era iletrada, gente que era de la población común, que eran pescadores, que eran gente común y corriente, gente que ni siquiera había pisado universidad ni había pisado colegio, y eran tenidos como los insignificantes, los pequeños. De ahí viene la parábola de la mostaza, del grano de mostaza que Cristo presentó ayer, haciendo referencia a él mismo como hombre. El reino de los cielos no son las grandes estructuras. Ellos veían a David, las grandes estructuras, las grandes construcciones, el templo. No. Mira, el reino de los cielos comienza con las cosas pequeñas, comienza con el hombre mismo, que es Cristo mismo hecho hombre. Eso es lo que Cristo está diciendo: cual semilla va a caer en tierra, va a sufrir un proceso de desintegración, va a morir, pero va a resucitar para dar cobijo a los demás, así como las aves vienen y se cobijan en las ramas del gran árbol que antes era una semilla pequeña, pero que tuvo que caer en tierra, germinar, crecer y producir fruto para que vengan las aves a hacer nidos en ella. Eso es lo que Cristo está diciendo, alguien que vive para los demás. Y ahora en este momento nos está diciendo el reino de los cielos, el Mesías que viene, no viene haciendo escándalo, en pocas palabras. El reino de los cielos, la predicación del evangelio, la manera como yo voy a vencer, como yo voy a conquistar, como yo voy a reinar, como yo voy a hacer mi trabajo, la novedad de este reino de Dios en este momento es el silencio. Nosotros no andamos buscando escándalo, no andamos poniéndonos en ningún sistema existente. Simplemente les vengo a decir que es un reino revolucionario. No es como los que ustedes esperan, no es una guerra, no es una declaración de independencia del imperio romano, no es un pleito, no es una bulla, no es un escándalo, no es un derramar fuego del cielo al estilo Elías para consumir a aquellos que se oponen a mi reino. No. Yo no vengo de esa manera. Yo vengo con el mensaje silencioso. El reino de Dios trabaja desde las bases más pobres y excluidas en silencio para levantarse como un verdadero reino de Dios, y ese es el carácter verdadero de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no persigue a nadie. Lamentamos mucho la mal llamada Santa Inquisición, que acabó con muchas personas que pensaban diferente. No, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos conquista, predica y avanza a través del mensaje de amor, de misericordia, de la resurrección de